La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las potencias, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas. Por un lado, los aliados de la Segunda Guerra Mundial contra las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, marcada por hechos de enorme repercusión, que incluyeron la muerte masiva de civiles, el holocausto, los bombardeos intensivos sobre las ciudades y el uso, por única vez, de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia, con un resultado entre 50 y 70 millones de víctimas, el 2.5% de la población mundial. El comienzo del conflicto se suele situar en el 1 de septiembre de 1939, con la invasión de Alemania a Polonia. El primer paso bélico de la Alemania nazi en su pretensión de fundar un tercer Reich alemán sobre Europa. Este produjo la inmediata declaración de guerra de Francia con la mayor parte de los países del Imperio Británico y la Commonwealth del Tercer Reich. Desde finales de 1939 hasta inicios de 1941, una serie de fulgurantes campañas militares y la firma de tratados, Alemania conquistó gran parte de la Europa continental. En virtud de los acuerdos firmados entre los nazis y los soviéticos, la nominante neutral Unión Soviética ocupó territorios de las 6 naciones vecinas con las que compartía frontera en el oeste. El Reino Unido y la Commonwealth se convirtieron como la única gran fuerza capaz de combatir contra las potencias del eje en el norte de África y una extensión de guerra naval. En junio de 1941, las potencias europeas del eje comenzaron la invasión de la Unión Soviética, iniciando así la más extensa operación de guerra terrestre de la historia. Desde ese momento se empleó la mayor parte del poder militar del eje. En diciembre de 1941, el Imperio de Japón, que había estado en guerra con China desde 1937, pretendía expandir sus dominios en el sudoeste asiático. Atacó a los Estados Unidos y a las posesiones europeas, francesas, británicas y neerlandesas en Asia y el Océano Pacífico, conquistando rápidamente gran parte de la región. El avance de las fuerzas del eje fue detenido por los aliados en 1942, tras la derrota de Japón en varias batallas navales y de las tropas europeas del eje en el norte de África y en la decisiva batalla de Stalingrado. En 1943, como consecuencia de los diversos reveses de los alemanes en Europa del Este, la invasión aliada de Italia fascista y las victorias de los Estados Unidos en el Pacífico, el eje perdió la iniciativa y tuvo que emprender la retirada estratégica en todos los frentes. En 1944, los aliados occidentales invadieron Francia, al mismo tiempo que la Unión Soviética recuperó las pérdidas territoriales y ambos invadían Alemania. La guerra acabó con una victoria total de los aliados sobre el eje en 1945 y la liberación de los de exterminio. La guerra en Europa terminó con la captura de Berlín por tropas soviéticas y polacas y la consiguiente rendición incondicional de Alemania el 8 de mayo de 1945.
La Armada Imperial japonesa resultó derrotada por los Estados Unidos y la invasión del archipiélago japonés se hizo inminente. Tras el bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki por parte de los Estados Unidos y la invasión soviética de Manchuria, la guerra en Asia terminó el 15 de agosto de 1945, cuando Japón aceptó la rendición incondicional. La Segunda Guerra Mundial alteró las relaciones políticas y la estructura social del mundo, y fue creada la ONU, Organización de las Naciones Unidas, para fomentar la cooperación internacional y prevenir futuros conflictos. Aparte de la Unión Soviética y de los Estados Unidos, se alzaron como subpotencias rivales, estableciéndose el escenario para la Gran Guerra Fría, que se prolongó por los siguientes 46 años. Al mismo tiempo, declinó la influencia de las grandes potencias europeas, materializada en el inicio de la descolonización de Asia y África. Entonces la mayoría de los países cuyas industrias habían sido dañadas iniciaron la recuperación económica, mientras que la integración política, especialmente en Europa, emergió como un esfuerzo para establecer las relaciones de posguerra.